El 30 de noviembre de 1939 se abría un nuevo escenario bélico. La Unión Soviética invadía el minúsculo país vecino, Finlandia. Finlandia no había conseguido la independencia de los rusos hasta 1918 y los odiaba. El dictador Joseph Stalin estaba convencido de que un día los finlandeses permitirían entrar a los alemanes para atacar Leningrado y el puerto ártico vital de Murmansk. El ejército rojo superaba a sus adversarios finlandeses en una proporción de 10 a 1. La invasión debería haber sido algo sencillo. Pero sus mandos habían sido diezmados por las terribles purgas de Stalin. Los finlandeses estaban a las órdenes del general Gustav Mannerheim. Este se defendía utilizando la táctica de ataques relámpago en medio de una nieve contundente y a menudo desplazándose sobre esquís. Las tropas soviéticas, desconcertadas y mal dirigidas, sufrieron pérdidas muy importantes. La valiente resistencia finlandesa estimuló la imaginación de los británicos y franceses. Rápidamente empezaron a planear el envío de ayuda a través del norte de Noruega y Suecia. El hecho de que esto pudiese involucrar a dos valientes países neutrales en la guerra no se tuvo en cuenta. Pero una renovada ofensiva soviética a principios de febrero rompió la línea defensiva finlandesa. A principios de marzo, los finlandeses tuvieron que ceder territorio a Stalin. Para entonces, Hitler también había empezado a interesarse por Escandinavia. La máquina de guerra nazi dependía del suministro sueco de mineral de hierro. Durante los meses de invierno, la única manera de que dicho suministro pudiese llegar a Alemania era a través del puerto noruego de Narvik. Si los aliados desembarcaban en Noruega, este suministro vital podría verse interrumpido. Así que Hitler ordenó planificar la estrategia de invasión de Noruega, ataque que debía pasar por apoderarse también de Dinamarca, que obstruía el paso hacia Noruega. El escenario noruego se complicó cuando el 16 de febrero de 1940 el destructor británico Cossack abordó el barco de abastecimiento alemán Almark en un fiordo noruego para liberar prisioneros. Así las cosas, el 9 de abril las tropas alemanas empezaron a desembarcar en 5 puertos: Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim y Narvik. Al mismo tiempo, hombres de la recientemente formada división paracaidista alemana tomaron los campos de aviación de Stavanger y Oslo. Debido al efecto sorpresa, las defensas noruegas fueron rápidamente superadas. Y lo mismo sucedió con las danesas. Las fuerzas alemanas ocuparon el país en 24 horas. En Noruega, los alemanes se desplazaban rápidamente para conectar sus cabezas de playa y tomar todas las ciudades más importantes. En el cielo, la Luftwaffe tenía el control absoluto. Entonces respondieron los aliados. Se envió una fuerza de desembarco para retomar Narvik. Las fuerzas francesas y noruegas lo consiguieron el 28 de mayo. Pero un importante refuerzo alemán se estaba aproximando. 6 semanas más tarde, los aliados decidieron abandonar Noruega a su suerte. Hitler había permanecido la mayor parte del tiempo entre el invierno y la primavera en su refugio en el campo en Berghof, en el sur de Bavaria. Para él, los acontecimientos que tenían lugar en Escandinavia eran totalmente secundarios. En cambio, se estaba preparando para su próxima guerra relámpago, la Gran Blitzkrieg contra Gran Bretaña y Francia. El primer plan que sus generales le propusieron le resultaba familiar. Los alemanes avanzarían a través de Bélgica con objeto de iniciar un viraje hacia abajo, hacia París. Se trataba de una repetición del plan Schlieffen, mediante el cual los alemanes habían abierto el frente occidental al principio de la Primera Guerra Mundial. Los aliados lo estaban esperando y su principal debate ahora era cómo prepararse para ello.
Cuando los alemanes atacaron, los aliados decidieron que sus fuerzas que se encontraban al oeste de la línea Maginot virarían hacia Bélgica a fin de contenerlos en una línea más corta y defendible, la formada por los ríos Dyle y Meuse. El 10 de enero de 1940, un avión de enlace se extravió y se estrelló en Bélgica. En él se encontró una copia del plan alemán inicial. Esto convenció a los aliados de que su plan Dyle debía ser el adecuado y desplegaron sus tropas de acuerdo a él. Desgraciadamente, este mismo acontecimiento motivó que los alemanes cambiasen completamente sus ideas al respecto. El mariscal de campo, general Erich von Manstein, siempre había considerado el plan original falto de imaginación. Le preocupaba que las fuerzas alemanas quedasen empantanadas como había sucedido en la Primera Guerra Mundial y que su país perdiese una guerra larga e interminable. De esta forma, von Manstein le propuso a Hitler que la principal ofensiva se llevase a cabo en el punto en el que se terminaba la línea Maginot, en donde los aliados eran más vulnerables cuando sus ejércitos occidentales avanzaban. Prácticamente todos los panzers alemanes seguían agrupados frente a las Ardenas, en el sureste de Bélgica. Los aliados consideraban que este área, de orografía accidentada y boscosa, era casi imposible de atravesar para los tanques, por lo tanto, estaba escasamente defendida. El plan consistía en abrirse paso de manera decidida por detrás de los ejércitos aliados que habrían avanzado a través de Bélgica. Así quedarían aislados, evitando el enfrentamiento con las fuerzas que estaban situadas en la línea Maginot. Era esta una estrategia de alto riesgo, ya que el ejército alemán podía quedar atrapado en el bosque, pero a Hitler este tipo de circunstancias arriesgadas le atraían. Así pues, las fuerzas alemanas fueron desplegadas de nuevo sin que los aliados lo supiesen. Mientras, los aliados se preparaban para su larga e interminable guerra defensiva. Además de la imponente barrera de la línea Maginot, tenían una ligera ventaja tanto en número de hombres, con unas 110 divisiones disponibles contra 95 alemanas, como de unidades blindadas, unos 3.000 vehículos contra 2.750. Los franceses también tenían mejores tanques. Su Char B de 32 toneladas tenía cañones de 47 milímetros. La única desventaja era que el cañón principal estaba montado sobre el casco y por lo tanto era difícil de apuntar. El cañón más pequeño se hallaba en una torreta desde la cual el comandante tenía que controlar el tanque y a la vez ocuparse del cañón. En cambio, el último diseño alemán, el Panzer Mark IV de 17 toneladas, tenía un cañón de 75 milímetros en una amplia torreta en la que cabían 3 hombres, de tal forma que su tripulación podía trabajar como un equipo. Pero de estos solo había 100 unidades disponibles. Los otros tanques franceses más notables también tenían cañones que equivalían a los de sus paralelos alemanes, pero también en estos, los franceses tenían una torreta con cabida para un solo hombre. El único ámbito en el cual los alemanes tenían una ventaja clara era en el cielo. La Luftwaffe contaba con 2.000 bombarderos, los aliados solo tenían 800. La Luftwaffe tenía 4.000 aviones de combate, incluyendo el ultramoderno Messerschmitt Bf-109. Y los aliados disponían tan solo de 2.500 aviones, que en su mayor parte eran viejos. La Royal Air Force contaba aproximadamente con unos 800 aviones de combate Spitfire y Hurricane, pero tenía mucho interés en guardarlos para la defensa nacional. La mayor diferencia entre los dos ejércitos radicaba en su propia filosofía. Todo lo que los alemanes hacían se centraba en las posibilidades de la Blitzkrieg. Todas sus unidades blindadas estaban agrupadas en 10 divisiones Panzer independientes. Sin embargo, los franceses se estaban preparando para una repetición del enfrentamiento estático de la Primera Guerra Mundial. Consideraban los tanques como un apoyo a la infantería y los distribuían de forma poco sistemática en vez de concentrarlos. Habían observado el éxito de los panzers alemanes en Polonia, así que estaban reuniendo 3 divisiones blindadas, pero cuando empezaron las hostilidades, ninguna estaba totalmente operativa. Dos formas de pensamiento militar totalmente diferentes iban a enfrentarse: la guerra relámpago contra la guerra estática. El
verano de 1940 pronto mostraría cuál era la correcta.